Entonces, la última parte de lo que nosotros vimos acerca del sistema nervioso, terminamos fue con sistema nervioso autónomo, el cual se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Listo? Entonces, ya dando cuenta de todo lo que hemos visto, otro tema importante de mencionar es la clasificación de las neuronas, ¿cierto? Porque hemos venido hablando, sí, de las neuronas, pero no sabemos si todas son iguales, si se comportan de la misma manera, si tienen la misma estructura o no, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que las neuronas como tal se van a clasificar teniendo en cuenta su forma y su longitud en cuanto a su función y en cuanto a su polaridad. Entonces, en cuanto a su forma y longitud, vamos a ver que hay unas que son Golgi 1 y Golgi 2 que hacen referencia, a mí se me olvidó ponerlo acá, Golgi 1 y Golgi 2. Eso hace referencia a la longitud, ¿sí? Y en cuanto a la forma, vamos a ver que cuentan con una forma estrellada, piramidal y ovalada. La estrellada es la que nosotros conocemos popularmente, ¿sí? La que de una manera irregular. Vamos a ver las otras que nos hacen falta. En cuanto a las funciones, ya hemos venido trabajando desde esas funciones cuando estamos hablando desde sensitivas y motoras, cuando estamos hablando de los nervios que salen de la médula espinal. ¿Se acuerdan que decíamos que tenía una rama sensitiva y la otra motora? Ahora nos faltaría hablar acerca de la función de comunicación. Quisiera saber ustedes si de pronto conocen cuál es esa función de comunicación, de pronto qué les sugiere, qué entienden por eso. ¿Cómo la pregunta, profe? Que acá estamos viendo como tal que hay funciones en las neuronas que son sensitivas y motoras, ¿cierto? Entonces yo les pregunto si de pronto ustedes conocen en qué consiste esa función de comunicación. ¿No fue como los recuerdos o algo así? O sea, recuerdos que se van como comunicando al pasado así. No, no, o sea, vendría siendo como más a la estructura. Profe, pues yo creo que es como una comunicación de una neurona a la otra. Exacto, pero entonces habrían otras neuronas que servirían como un tipo de puente, ¿cierto? Que ayudarían a una comunicación entre neuronas. ¿Listo? Entonces, otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la polaridad. Vamos a ver qué es monopolar, bipolar y multipolar. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a repasar rápidamente cuál es la estructura general como tal de la neurona. Entonces, ya sabemos acá, cuerpo celular o soma viene siendo esta parte de acá, las dendritas vienen siendo estas prolongaciones, ¿sí? El axón, toda esta parte, y el terminal del axón, que viene siendo estas partes de acá, que en donde, si se acuerdan, la clase pasada cuando estábamos hablando de la sinapsis, es donde al final vamos a encontrar esos botones sinápticos que nos van a permitir comunicarnos con las neuronas, ¿cierto? Acordémonos que esa sinapsis se puede dar de dos maneras, ¿no? Una química y una eléctrica. Y la manera en cómo se vaya a comunicar con las otras neuronas depende de si se comunica solamente con las dendritas, con el cuerpo o el soma de la neurona o en el mismo axón. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura general como tal de la neurona. Ahora, antes de continuar con esto, quiero decirles que, pues respetando derechos de autor y demás, estas diapositivas las tomé de un lugar
que me pareció que tenía una buena explicación y más adelante pueden encontrar el link que ahorita les puedo mostrar. Son exactamente las mismas diapositivas, sino que pues las copié y las pegué debido a que en ocasiones presenta fallas el link para poder verlas directamente. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las funciones de la neurona, como ya lo hemos venido hablando, es recibir información del medio interno y externo y de otras neuronas. Cuando nosotros estamos hablando de los propios impulsos como tal, que vemos que la información la vamos a recibir ¿desde qué estructura? Perdón, a ver, alguien que me colabore con eso, así de preguntas fugaces a manera de repaso. ¿Qué estructuras nos permiten a nosotros recibir impulsos del medio? Información del medio. Eso fue lo primero que vimos. Los receptores, ¿cierto? Entonces, en esos receptores recordemos que tenemos termorreceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores y los otros, ¿cierto? Entonces, esos son los que se van a dividir en los sentidos, ¿listo? Entonces, también vamos a ver que hay otra manera de percibir, pues digamos, estas funciones de la neurona, que es integrar la información recibida y producir una señal de respuesta. Ahí ya es cuando estamos hablando como tal de la función efectora como tal del sistema nervioso central, ¿cierto? Que recordemos que la función efectora es cuando va del encéfalo hacia el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Que nos va a ayudar como tal a tener una respuesta en los órganos efectores. ¿Listo? Entonces, conducir la señal a su terminación. Recuerdan también que en la clase pasada pues estábamos viendo como tal lo que era el potencial de acción, que a lo largo pues de la membrana íbamos a encontrar que habían unos iones positivos y negativos que iban a cambiar como tal su posición cuando se transmitiera a lo largo de la neurona como tal el impulso. Entonces, eso también hace parte de conducir la señal. ¿Listo? Y a su terminación también cuando vamos a encontrar que se van a formar los neurotransmisores y se va a poder lograr la función de la sinapsis como tal química y eléctrica. ¿Listo? Entonces, transmitir a otras neuronas o glándulas, perdón, transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos como tal esa información. Ya sabemos que dependiendo del estímulo, asimismo va a ser la respuesta. Entonces, en cuanto a esa función, vamos a ver que más desglosado vamos a encontrar las neuronas sensoriales, que son las receptoras y conducen la información al sistema nervioso central, las motoras, que conducen la información del sistema nervioso central hacia los músculos efectores, y las interneuronas, que son las que se van a encargar de unir dos o más neuronas, que es la misma que nosotros decíamos acá de la comunicación, ¿cierto? Esas serían las interneuronas, las que se van a encargar de la comunicación. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que a partir de su función también se va a encontrar un tipo de estructura, o sea, un tipo de forma en la cual vamos a ver representadas esas neuronas. Entonces, acá vamos a ver que hay varias partes, en las varias formas en las cuales vamos a encontrar esas neuronas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a una de esas neuronas, encontramos la motora inferior, ¿sí? Que es un tipo estrellado. Esta es como tal la clásica, ¿sí? Como la neurona que siempre vemos nosotros, usualmente en los libros, lo que ponemos ahí, primer buscador de Google, y esa es la primera estructura que nos sale, ¿cierto? Entonces, como tal, presenta una forma estrellada, es como
perdón, como en las neuronas de los núcleos motores de la médula espinal y tallo cerebral. Ahí es donde las vamos a encontrar prácticamente. Entonces, vamos a ver también que hay otro tipo de neurona que va a presentar esta estructura. Miremosla acá, que en su cuerpo como tal no va a presentar esta forma estrellada, sino que va a presentar esta que es más piramidal, ¿sí? Entonces, como tal, las vamos a encontrar en la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, también la vamos a encontrar en otras estructuras que son el hipocampo y la amígdala, y se van a encargar también como tal del control motor. Y en la corteza prefrontal vamos a encontrar esa parte que es la cognición. Va a ser encargada también de sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Cuando estamos hablando de cognición, viene siendo como tal lo del aprendizaje. Entonces, en ese sentido, vamos a ver también que encontramos otras, que son las sensitivas, que ya vienen siendo como más redondeadas, como las células de los ganglios, que recordemos que esos ganglios son una reunión de los cuerpos de las neuronas que se hacen al lado de los nervios espinales. Vamos a recordar rápidamente en dónde es que se van a formar. Recordemos, miren, los ganglios como tal es una pequeña como ensanchamiento del nervio, ¿sí? Como que permite acá la reunión de varias neuronas como tal. Entonces, acá en la parte de los ganglios, ¿qué se me hizo? Ah, se me perdió. Ganglios. Listo. Entonces, recordemos, se hace acá en el lado de este nervio, ¿sí? Viene siendo parte del sistema nervioso periférico. ¿Listo? Recordemos que está recubierto por tejido conectivo. Entonces, ya bajando otra vez, aquí, en estas, vamos a ver que hay células como tal redondeadas, ¿listo? Son encargadas de transformar el estímulo externo en interno. Entonces, ¿qué sugiere esto? Alguien que me diga qué entendió cuando dice encargadas de transformar el estímulo externo en interno. Pues yo creería, profe, que yo creo que son las encargadas de transformar como algo, o sea, como un, digamos, un, ¿cómo explicar? O sea, como que transformar algo que venía externo a interno, por lo menos de la que venía pues de la médula espinal al encéfalo. Bueno, recordemos que cuando estamos definiendo una palabra, no vamos a utilizar la misma palabra, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que vamos a transformar el estímulo es cuando ya, mire, acá nos está diciendo sensitivas, ¿se acuerdan? Estamos hablando de las que van a formar como tal esos nervios sensitivos, los que van a recibir esa información del medio, la van a interpretar como tal y luego van a enviar un estímulo interno que les va a ayudar a formular una respuesta, ¿sí? A dar una respuesta, y eso ya vendría ligado con lo que son los órganos efectores. ¿Listo? Entonces, acá, como tal, vamos a encontrar también otro tipo de neurona que se va a denominar como granular, ¿sí? Entonces, si lo vemos, cada tipo de neurona presenta sus características diferentes. Entonces, dice, prácticamente es la encargada de disparar como tal el potencial de acción por excitación. Recordemos que ese potencial de acción es cuando estamos hablando de la polaridad que manejan las membranas, ¿sí? Recordamos cuando hay iones positivos y iones negativos en el interior y en el exterior de la membrana que se van a invertir cuando se va a transportar como tal
el estímulo nervioso. ¿Listo? Entonces, recordemos también que la excitación viene siendo esa característica importante de los receptores en esta parte de acá, que es la capacidad de reaccionar ante los estímulos, ¿cierto? Entonces, por eso ella es la que se encarga de activar ese potencial de acción. Acá, volviendo a, entonces, vamos a ver que se encuentra en mayor parte en la corteza cerebral. ¿Listo? Entonces, ahora, lo que les había dicho yo acerca de la longitud, vamos a encontrar dos tipos de neuronas, que son las Golgi 1 y las Golgi 2, ¿sí? Entonces, el axón de 1 metro o más de longitud forma trayectos largos de fibras. Recordemos, niños, que por favor, apagan micrófonos, es que me escucho al fondo. ¿Listo? Entonces, hay algunas neuronas que van a tener tanto sus axones y dendritas pequeñitos, dependiendo su ubicación, y hay otros que los van a tener largos, ¿sí? Entonces, esas que tienen esos axones largos son los que van a formar las fibras como tal nerviosas. Esto no se los había mencionado porque hace parte de la consulta que van a realizar ahorita, pero así a grandes rasgos, las neuronas, cuando se unen entre varias, van a formar como tal los nervios, ¿sí? Y eso tiene unas subdivisiones. Entonces, las que sirven para formar esos nervios así periféricos y demás, van a ser las Golgi tipo 1, ¿sí? Porque miren, su axón tiene 1 metro o más de longitud. Entonces, las vamos a encontrar en el encéfalo y la médula espinal y los nervios periféricos. Bueno, las piramidales y los Purkinje son ejemplos de estas. Las Purkinje son un tipo de neuronas que tienen también unos axones muy largos y tienen bastantes ramificaciones de dendritas, ¿sí? Muchísimas más, parecen un tipo de un árbol. Y acá, en las Golgi 2, vamos a ver que representan como tal un axón muy corto y dendritas cortas con aspecto estrellado, ¿sí? Son abundantes en la corteza cerebral y cerebelosa. Listo, Golgi 1 son las que tienen un axón de 1 metro o más y las Golgi 2 tienen un axón muy cortico, ¿listo? Entonces esa es como la diferencia que vamos a encontrar. Acá, rápidamente, vamos a encontrar otra forma de clasificar a las neuronas, ¿sí? Que son las neuronas según su polaridad. Entonces vamos a encontrar tres, que son las monopolares, las bipolares y las multipolares. Entonces, rápidamente, esas monopolares son las que de una sola prolongación, esta se va a bifurcar. ¿Qué quiere decir? Se va a dividir en dos y se comporta funcionalmente como un axón. ¿Sí? Recordemos que la función del axón como tal es poder transportar ese impulso nervioso. ¿Listo? Las bipolares son las que poseen un cuerpo celular alargado de un extremo parte una dendrita y del otro un axón. Entonces, ella se va a encontrar situada como tal en el centro y en sus extremos se van a encontrar esas prolongaciones. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. En esa de bipolares, pues dice que tiene de un lado un axón y la otra parte tiene una dendrita. Puede ser tiene que ser, o sea, una dendrita o pueden ser más dendritas. Son varias, puede ser una o varias dendritas, ¿listo? Ya les muestro como tal unas imágenes que les permiten, digamos, tener mayor claridad frente a ese tipo de neuronas según su polaridad, ¿listo? Y las multipolares tienen una gran cantidad de dendritas. Recordemos como tal esa célula clásica que nosotros encontramos que es la que es estrellada como tal y la que tiene el axón largo. Esas son las multipolares. Tienen una gran cantidad de dendritas y nacen del cuerpo celular como tal. Veámoslo acá.
¿Sí ven? Acá nacen del cuerpo celular como tal y son varias las dendritas que van a poseer. Ya les... espera. Y entonces, este tipo de células son la clásica neurona con prolongaciones y un axón largo, como esta que ya les mostré acá. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí. ¿Listo? Entonces, esta que vamos a encontrar acá, multipolar, y acá, en esta unipolar, miren, es una sola prolongación. A un ladito se ve la prolongación y dice que se bifurca, ¿cierto? Entonces, miren, uno va para un lado y esta va para el otro lado. ¿Listo? Y ahora la bipolar, vean acá cómo está. Es alargadita un poquito, ¿cierto? Tiene una forma un poquito de, como de elipse, como de, o, como ovaladita, ¿sí? Y va por un lado con dendritas y acá por el otro lado un axón. ¿Listo? Pues acá en estas dos partes son axones y termina en dendritas como tal. Este tipo pues de neurona como tal. Acá, como tal, vamos a encontrar la multipolar. Otra vez encontramos la clásica, que es la que tiene el axón largo. ¿Listo? Entonces, niños, veo que nos quedan 3 minutos de clase, entonces, para recordarles que vamos a trabajar en la segunda hora en un pequeño cuestionario. Señor Santiago, veo que me levantó la mano, señor. Profe, una pregunta. ¿Por qué parte vas a enviar el link? Okay. Ya se los voy a enviar por cibercolegios para que estén pendientes. ¿Listo? Son solamente 4 preguntas para que estemos pendientes. ¿Listo? Entonces, como este tema era cortico, porque la verdad no es necesario ahondar más en él porque son como tal las formas que presentan las neuronas, vamos a trabajar en 4 temitas que nos hacen falta, como tal en ese cuestionario. Vamos a consultar como tal lo del arco reflejo. De igual manera ya les voy a enviar el comunicado de cibercolegios, el arco reflejo, cómo se constituyen los nervios. Porque, a ver, niños, cuando yo les estoy hablando acá de esta motora, de esta célula motora como tal, vamos a ver que ella hace parte de esos nervios motores, ¿sí? Entonces, son agrupaciones de varias neuronas con axones largos los que van a conformar los nervios. Entonces, en ese primer punto necesito que por favor consulten cómo está conformado el nervio y lo dibujen y pues señalen sus partes como tal. Y los describan cada una de sus partes. Entonces, niños, para que por favor repasen el material que hemos venido trabajando. Miren, en ese cuestionario, si ustedes se dan cuenta, fueron preguntas muy sencillas. Ah, y otra cosa, me puse a mirar esos cuestionarios y hay personas que no marcaron el cuestionario. Una persona me puso NN y envió las respuestas y yo, pues, ¿quién es NN? No tengo ni idea. Así que si usted NN me está escuchando, por favor, vuelva a realizar el cuestionario porque no sé a quién ponerle esa nota. Y otra persona y otras 2 personitas me pusieron D, o sea, en el nombre pusieron D, respondieron todo y enviaron. Y entonces tampoco sé a quién ponerle la nota de ese cuestionario. Y como son 2 octavos, entonces me queda difícil saber a quién le corresponde esa nota. Entonces, por favor, esas personas que no marcaron bien el cuestionario, ahorita les vuelvo a enviar el cuestionario y si no lo buscan desde sus comunicados y lo vuelven a enviar. Hoy es el último plazo para que esas personas de NN y que no me marcaron bien se pongan al día con eso y por favor aprovechemos esta segunda hora para no utilizar más tiempo del necesario en esta actividad y pues que no tengan que estar más